Gracias, Manuel. Muchas gracias, hermano. La verdad que podrían seguir orando por mí porque no es poca cosa lo que tenemos que hacer. Bueno, todos los domingos lo hacemos, pero nadie es suficiente en sí mismo, ¿no? Buen día, hermanos. Dios nos ayude en esta mañana una vez más a todos. La verdad que pensar en Dios, pensar en sus atributos, es una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestra existencia. Ocupar nuestra mente, nuestra energía, toda la capacidad de que Dios nos dio, es algo muy redituable, muy beneficioso, muy provechoso para nuestras vidas. Hablar de los atributos de Dios es hablar de algunos de ellos que Dios los comunica de alguna forma a nosotros, como en este caso puntual que nos tenemos que ver hablar sobre la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios. En la antigüedad, como le decía, nuestros hermanos calificaban los atributos de Dios en dos grupos nada más. Uno lo denominaban los incomunicables y los otros los comunicables. Los incomunicables tendrían que ver con la inmutabilidad de Dios, la infinitud, la independencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Y justo hoy tenemos que decir algo acerca de la omnisciencia. Y dentro del grupo de los comunicables, es decir, lo que Dios nos puede transmitir, o nos transmite, mejor dicho, están la santidad, la justicia, la sabiduría, la bondad, la veracidad. Todos estos son atributos morales. Y hoy justo tenemos que hablar de uno que es incomunicable, que es la omnisciencia, y otro que es comunicable. Empecemos a decir algo con respecto al primero. Y aquí, en este apunte, tenemos el testimonio de varios hermanos que nos precedieron. Uno de ellos es David, otro es Salomón, otro es Isaías, otro es Juan, otro es Pablo, y otro es el autor de la carta a los Hebreos. Y precisamente el testimonio de ellos es lo que hemos tratado en esta semana o en estos últimos días de memorizar, de que no tan solo tenerlo en nuestra mente, sino también que haga su efecto en nuestros corazones, ¿no? Y aquí simplemente quería mencionar algo o decir algo respecto al testimonio de David, que está en el Salmo 139. Lo leemos un poco nada más, porque no nos va a alcanzar el tiempo, por más que pretendamos. Son todos 6 versículos, que dice así. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Nuestro hermano David, frente a esta revelación que Dios le ha dado, se siente abrumado, más que asombrado, y usa una palabra que califica toda esta revelación como algo muy maravilloso, y particularmente para él. Y es alto, y no lo puedo comprender. Hay cosas que nosotros podemos comprenderla y manejarla a la perfección. Por ejemplo, hay algunos de nosotros que quizás que saben manejar un vehículo y lo hacen con mucha pericia, con mucha capacidad. Pero cuando queremos indagar y queremos entender algo de lo que es Dios, nos abruma. Y el Salmo sigue diciendo cosas semejantes a estas, cómo hemos sido formados, cómo hemos sido creados, y de lo cual todo Dios tiene un perfecto y total conocimiento. Él sabía cuándo íbamos a nacer, y Él también sabe cuándo vamos a dejar el mundo. Él también sabía, desde luego que sabía, respecto a esta pandemia, que es lo que nos tiene tan en jaque a todos. Lo sabía a la perfección. Puede ser muy duro, pero él sabía que iban a morir personas. Él sabe todo esto, y aunque sabe a la perfección todo. Él sabe cuándo si es que se logra encontrar una vacuna, todo eso sabe. Quizás se ganaría mucho tiempo si los científicos se humillaran un poco delante de Dios y le pidieran que Él les dé una mano para encontrar una solución más rápida. Pero bueno, quizás tengamos que interceder nosotros por los que tienen esta tarea, ¿no? Comienza diciendo este salmo, también quiero reparar dos cosas. Dice el salmista David, tú me has examinado y conocido. Y concluye este salmo precisamente usando la misma palabra, en el versículo 23, diciendo, mejor dicho, el salmista David a Dios dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ambas palabras las usa al principio y al final del Salmo. Al saber que su Dios lo conoce y conoce todas las cosas a la perfección, le pide algo que necesita para su diario vivir. Que le muestre, que le revele cosas que para él están ocultas. Y que le advierta y que le señale si hay en su vida cosas que no estén correctas. Y que le implora, le ruega, le pide que lo guíe en el camino eterno. Es decir, hace una aplicación de lo que Dios sabe para que Dios le ayude a aplicar lo que Dios sabe, le revele, cosa tal que él pueda vivir como Dios manda. Todo esto de la omnisciencia de Dios nos deja, a todos nos deja perplejos, asombrados, con la boca abierta, y no tan solo en
estos atributos, sino en todos los atributos de Él. Y una cosa que deberíamos hacer Dios sabe, como decíamos, frente a este atributo de Dios, sabe todas las cosas, sabe las cosas pasadas, las presentes y las por venir, como lo atestiguan nuestros hermanos que nos precedieron. Aunque nos asombre, pero es una verdad lo que dice el Salomón cuando dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Frente a una situación muy difícil, estando en la cautividad en Babilonia, el rey pidió que le revelaran lo que él soñó, pero no quiso dar ningún indicio de algo que lo tenía muy inquieto, más que inquieto, diríamos. Y estaban a punto de ejecutar a todos los sabios que tenían en el reino, sabios que eran de la propia nación y sabios que procedían de naciones que habían ellos llevado a la cautividad. Entre ellos habían, desde luego, los israelitas. Y antes que se cumpla la sentencia, Daniel pide que le den un poco de margen, la oportunidad de pedirle a Dios que revele lo que Nabucodonosor, en este caso, quería que se le interprete el sueño, pero él no quería dar pautas, no quería dar ningún indicio de en qué consistió el sueño. Y cuando Daniel, con sus tres hermanos israelitas, como sus tres connacionales, Azarías, Misael y el otro que no recuerdo en este momento, Dios les revela, él queda más que asombrado. Y por eso es que dice: bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y cuando él le explica el sueño que tuvo a Nabucodonosor, le da la interpretación, él deja bien en claro que no ha sido su capacidad, sino que Dios, en su misericordia, le reveló el sueño. Ahora, ¿qué efectos podemos, o qué beneficios tenemos nosotros respecto, en este caso en particular, a la omnisciencia de Dios? Uno de los beneficios, podríamos decir, como lo señala este apunte, es que esta verdad llena de consolación a cualquier creyente. Pero quiero reparar en un detalle. Esta palabra consuelo tiene dos sentidos. Uno es un sentido antiguo. Y en el sentido antiguo, este consuelo es lo que nos da coraje y nos da fuerza. Y actualmente se la usa más en el sentido moderno, que es lo que nos transmite tranquilidad y nos enerva. Enerva quiere decir nos debilita. Este tipo de consuelo es sentimental e irreal. Busca la propia satisfacción. Y por ende, en este sentido, esta palabra consuelo no tiene nada que ver con el cristianismo. En el sentido antiguo es el sentido correcto de la palabra.
que es lo que nos da coraje y fuerza. Y eso es más o menos está muy cerca a aquellos que pedían nuestros hermanos de la iglesia primitiva cuando estaban en plena, sufriendo persecución, y rogaban a Dios que les dé el santo denuedo, es decir, un valor, una fuerza, un coraje para enfrentar esa crisis que estaban atravesando. Y efectivamente nosotros también. La omnisciencia de Dios nos sirve hoy en día y la podemos aplicar, evidentemente, para nosotros, los que creemos en Él. Días atrás tuve que acompañar a Mabel al médico y hablamos un poco con él, tratamos también de compartir algo de la fe, y él reconoce que efectivamente el que tiene fe, dice, él lo ve a diario, el que cree afronta las crisis mejor. Y por ende, el que tiene fe contribuye bastante a que el médico pueda ayudarlo a que restablezca la salud. En cambio, el que no tiene fe complica más la situación, lo hace al cuadro más difícil y no hay solución ni a largo plazo siquiera con esa actitud de incredulidad. Bien, hasta ahí llegó con respecto a la omnisciencia de Dios. Desde luego hay muchísimo más que decir, pero quiero decirle algo más con respecto a la sabiduría de Dios. Y esto sí, Dios como dijimos, nos lo comunica. Y Santiago nos dice, si alguno reconoce, tiene la humildad, y reconoce que le falta sabiduría, dice, anímense, pídansela a Dios, y dice que nos será dada. Desde luego nos estamos refiriendo a la sabiduría que es de lo alto, ¿no? Esa sabiduría que aquí la califica de esta manera, Santiago, ¿no? A esta sabiduría me estoy refiriendo, que es Santiago 3:17 dice que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, también podemos ver que Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Mejor dicho, Proverbios 8 también nos atestigua que efectivamente ha sido así. Y aquí vemos que todas las obras de Dios se llevan a cabo con perfecta sabiduría. Lo primero es para su propia gloria y luego para el mayor bien del mayor número de personas durante el mayor tiempo posible. Gracias a su sabiduría, el universo se mantiene en armonía, si no sería un caos tremendo y ya no hubiese existido a esta altura. Pero gracias a todas las cosas las hizo con sabiduría. En nosotros mismos estamos una prueba de la sabiduría de Dios, el ser humano. Bien, pero ahora a nosotros de eso no tenemos la más mínima duda. Ahora nosotros necesitamos esa sabiduría que Dios nos puede transmitir, nos puede comunicar, esta sabiduría de lo alto. Tenemos que tener en cuenta simplemente dos requisitos.
El primero de ellos es aprender a reverenciar a Dios. ¿Y esto qué significa de reverenciar a Dios? Significa respetarlo por sobre todas las cosas. Precisamente el Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como decíamos, esto tiene mucho que ver, temer a Jehová quiere decir ser humildes, respetarlo. Muchas veces no hay cosa más triste y más lamentable que el pretender ser sabios en nuestra propia opinión. Eso no habla de humildad, habla de orgullo, de altivez, de soberbia. Pero precisamente, dice en Proverbios 11:2, con los humildes está la sabiduría. Y el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Queremos ser sabios según Dios o con la sabiduría que es de lo alto? Reconozcamos este requisito fundamental. El segundo requisito es aprender a aceptar la palabra de Dios. El Salmo 1, en el versículo 2, nos dice que en la ley de Jehová está su delicia. Aquel que alcanzó la bienaventuranza. La ley de Jehová está su delicia y en su ley medita constantemente. No una vez a la semana, no 2 o 3 veces, claro, en la reunión ahora, por ejemplo, o después en la otra reunión de grupo, sino constantemente, de día y de noche, de día y de noche. Y estos dos requisitos son esenciales y fundamentales para adquirir sabiduría de lo alto, que tanto necesitamos. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo, en Timoteo 3:15, 17, de lo importante, de lo central, de lo fundamental, que es la palabra de Dios. Y le recuerda que él tuvo la bendición de que en su familia, tanto su abuela como su madre, eran personas devotas de la palabra de Dios. Y eso le ha permitido a Timoteo dos cosas. Le permitió, y se lo señala a Pablo, dice, ha logrado él ser sabio a través de la palabra para salvación y también para toda buena obra. No tan solo para ser salvos, sino para toda buena obra, que es la que tenemos que hacer todos los días. Bueno, definamos un poquito esto de la sabiduría. La sabiduría consiste en elegir los mejores medios para lograr el mejor fin. Y aquí encontramos en el libro de Eclesiastés, desde luego, Proverbios, allí en Proverbios encontramos mucho que nos pueda ayudar a ser sabios, pero en toda la palabra de Génesis y Apocalipsis encontramos mucha riqueza de Dios. Yo creo que a todos nos apabulla mucho el saber de que en la iglesia a través de los tiempos hubo hombres y mujeres que han puesto un énfasis muy fuerte en la palabra. Nosotros insistimos en que se lea la palabra,
porque es esencial, es fundamental, y que se la memorice, porque de esa forma vamos a lograr que abunde en nosotros, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones sabias en la vida, que la necesitamos constantemente. Así que a mí me apabulla saber de que hay hombres y mujeres que a través de la historia, algunos ni sabemos su nombre, pero evidentemente han sido muy fuertes en esto y lo evidenciaron porque, eh, porque precisamente manifestaron que estaban llenos y que la palabra de Dios en su vida. Hay algunos que leían la palabra de Dios 4 veces al año. Y evidentemente tenían un ritmo muy fuerte y esto les ayudó, les bendijo y podía ser de bendición para otros. Si hay alguien, ahí vi el caso de alguien que tuvo por lo menos más de 50 años de creyente y se sabe que esta persona, que este hermano, creo de 2 siglos atrás, 2 o 3 siglos atrás, 2 siglos atrás, y alguien que se dedicó a hacer obras, además de ser cristiano, hacía obras de misericordia. Y él había logrado leer la palabra 200 veces, y más o menos viendo los años que él vivió de creyente, más o menos unos 50 años, lo que quiere decir que 4 veces al año también este hombre logró leer la palabra en la Biblia 4 veces por año. Y a eso le agregaba que lo hacía con tal reverencia, este hermano, creo que Müller se llama, que de esas 200 veces que leyó la Biblia entera, en su año de creyente, 100 lo hizo de rodillas. Y no era lo único que hacía, uno dice, el único que hacía era leer la palabra, no. Él tenía muchas tareas que hacer, oraba también, hacía obras de misericordia, pero bueno, entendió que la vida iba a ser, su vida iba a ser de beneficio, de provecho, siempre y cuando Dios tenga la prioridad en su vida, la palabra de Dios sea prioritaria. Bueno, quiero señalar algunas cosas que precisamente el libro de Eclesiastés nos indica. Se nos dice en el libro de Eclesiastés las cosas, decía que en Eclesiastés nos indica, nos marca las cosas que no son sabias y las cosas que hablan de una sabiduría que viene de lo alto, de la que Dios quiere que nosotros practiquemos. Una cosa, de las cosas, diríamos, positivas, dice, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Eso lo dice al final prácticamente, en 12:13, dice, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y en el capítulo 3, versículo 12 dice, yo he conocido que no hay para los seres humanos, en este caso, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Este consejo que nos da Dios a través de Eclesiastés, a través del predicador,
es muy atinado, es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque todos vamos a rendir cuentas, todos vamos a comparecer ante Dios. Así que mientras vivamos aquí en la tierra, hagamos esto y vamos a obtener buenos resultados. Y esto supera lo religioso. Esto es mucho más valioso aún desde el punto de vista de Dios que los holocaustos, que los sacrificios, que toda la liturgia que podamos tener. Sencillamente esto dice, temerle a Él, cumplir, hacerle caso, guardar sus mandamientos, quiere decir obedecerle, y estar empecinado en cualquiera sea la circunstancia de hacer lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Y esto nos va a poner en buenas condiciones cuando tengamos que rendir cuentas. Porque Dios sabe todas las cosas, sabe, Él tiene todo lo que registrado en Él mismo, toda nuestra existencia, no tan solo de nuestra, sino de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que nazca aquí en la tierra. También nos dice, nos da un consejo muy sabio, esto es sabiduría pura también. Y está en capítulo 7 de Eclesiastés, no nos vamos a ir de ahí, versículo 14, que nos dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí esto apunta a vivir el presente. A veces vivir el presente, a veces vivimos la vida lamentándonos del pasado. Desde luego que podemos sacar algunas enseñanzas de las cosas pasadas. Pero a veces también nos pasamos y estamos muy pendientes de lo que va a ser el futuro, el día de mañana. Pero aquí el consejo es vivan el presente y disfrutemos el presente. Y en este sentido también, en el capítulo 9, versículo 7, nos sigue aconsejando sobre lo mismo. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y si me permiten, el 11:9 dice así también, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que todas estas cosas, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Otra cosita, cuando tengamos la bendición, la oportunidad de tener un trabajo, nos sugiere que lo hagamos con ganas. Proceder de esta manera, para Dios esto es sabiduría. Dice, goza de la vida, dice, con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad. Perdón, ese no era, discúlpeme, que no está mal. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, dice, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por la gracia de Dios nosotros no vamos a ir al Seol, pero comprendamos que esto lo dice en un tiempo cuando el Seol estaba vigente aún para los que morían en gracia, ¿no? Pero cuando viene algo para hacer, lo hagamos con ganas, lo hagamos con gusto. Y esto, obrar de esta manera,
es ser sabios. En estas pequeñas cosas. Por ahí alguien me comenta de que le llama la atención cómo teniendo trabajo, algunos que tienen la bendición de tener trabajo, lo único que hacen es vivirse quejando, no disfrutan del trabajo que tienen en mano. Y así que tomemos este consejo también para aplicarlo a nuestras vidas. Cuando tengamos que hacer algo, lo hagamos poniendo todas nuestras ganas en hacerlo. Y con respecto a disfrutar del trabajo, más específico en los versículos 2:24, cuando dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Esto es lo correcto que tenemos que hacer. Un poquito más allá, en el 3:12 nos dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Para ellos se refiere a los seres humanos, ¿no? Una cosita más. Aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida, aplicando el sentido común, nuestras capacidades, talentos, que al fin y al cabo todo esto proviene de Dios. Y al respecto, en Eclesiastés encontramos esto, que tiene que ver con lo que acabamos de decir. Lo dice así, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Permítame decirle que esto es muy real y es muy cierto. Yo estoy a punto, sí, en estos días, más o menos hace 50 años, Dios en su misericordia tocó mi vida. Y algo me di cuenta en estos 50 años. Desde ya le digo que no leí 200 veces toda la palabra. Podría haberlo leído ya, ¿no? Ni mucho menos la leí de rodillas. Pero bueno, sí, pero sí he visto cosas muy buenas. Recuerdo en un retiro de los tantos que hemos tenido, mi corazón se gozó mucho al ver a un hermano que prácticamente con desesperación sacaba de su bolsillo para aquellos que no tenían para afrontar la responsabilidad del retiro, simplemente los gastos que correteamos entre todos. Y llegó un punto que se dio cuenta que quedó sin recursos este hermano. Y me gocé mucho, porque así como vi su generosidad para con tantos, porque sé que en ese retiro, no recuerdo
varios han sido los que él afrontó el costo del retiro de esos hermanos. Así también vi que el Señor en su misericordia también lo bendijo. Y esto no es, no es el único ejemplo en nuestro medio, ¿no? Gracias a Dios vemos que hay generosidad en nuestros medios, que son, dicho sea de paso, una de las cosas esenciales que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas esenciales. Y efectivamente, también veo que hay sensibilidad para con el necesitado, aún fuera de nuestro medio. Y bueno, de eso tenemos la seguridad que, como dice un proverbio, me parece que lo dice bien clarito, el que da al pobre, a Dios presta. Es decir, que Dios se va a encargar de que aquel que ayuda al pobre en algún momento de la vida, ya sea en su vida o a quienes le continúen, de alguna forma Dios lo va a devolver. Y todo esto es sabiduría. Todo esto es sabiduría. Y sabiduría práctica. Y si estamos en esta, digamos, en este estilo de vida, en esta, procediendo de esta forma, estamos hallando sabiduría. Y el resultado de ello es que hallamos la vida. Y lo mejor de todo es que alcanzamos el favor del Señor. Estos consejos que nos da, y podemos mencionar varios más, tal vez, encontramos aquí en Eclesiastés, son para aplicarlos ya mismo. Ahora nosotros nos vamos a despedir y algunos quizás van a decir que tiene la bendición de tener una mesa, algo en su mesa y de poder compartirla con otros. Y en esto consiste ser sabio, según Dios, ¿no? En esto consiste es lo que Dios quiere para nosotros. La vida nuestra es muy breve, muy cortita, somos tan vulnerables todos, se pone bien de manifiesto con esto que mundialmente estamos sufriendo todos. Y más vale vivir el resto de nuestras vidas con sabiduría, con la sabiduría que proviene de Dios. Y que gracias a Dios que la encontramos no tan solo en el Eclesiastés, sino en distintas partes de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que acceder a ella, para eso tenemos que llenarnos de ella. Y esto no tan solo nos hace bien a nosotros, pero lo principal es, como decíamos, glorifica a Dios. Así que, hermanos, renueven el deseo, el amor por la palabra. Seamos sumamente respetuosos de Dios. No nos olvidemos jamás que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No nos olvidemos el consejo que nos da Pablo en Colosenses, cuando nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Estas son cosas esenciales. Estas son cosas que no podemos obviarlas, no podemos descuidarlas en nuestras vidas. Considerar estas cosas se nos abre la puerta para acceder a la sabiduría que viene de Dios y que la necesitamos todos los días. Dios nos guarde, Dios nos ayude, Dios nos confirme que estamos haciendo lo correcto delante de Él. Dios nos bendiga. Amén. Amén.
Amén. Gracias, Alberto, por la palabra. Seguimos en esta semana con los atributos de Dios. Alfredo está compartiendo con unos